A ver, cuando pensamos en los horrores del Tercer Reich, a menudo nos quedamos en que fue un acto de pura maldad. Pero ¿y si os digo que fue mucho más que eso? Fue de hecho un proceso sistemático, una construcción metódica de una maquinaria de aniquilación. Hoy vamos a desgranar precisamente eso, cómo se diseñó y se puso en marcha todo ese engranaje. Y para entender cómo algo así pudo pasar, tenemos que retroceder en el tiempo. Hay que empezar justo aquí, en la Alemania de después de la Primera Guerra Mundial. Pensadlo bien, es una nación completamente rota, humillada hasta la médula por el Tratado de Versalles y, para colmo, hundida en una crisis económica y social brutal. Vamos, que fue el caldo de cultivo perfecto, la tormenta perfecta para que un extremismo tóxico echara raíces y creciera sin control. Así que llegamos a la pregunta clave, la pregunta central de todo esto. ¿Cómo se construye un genocidio? ¿Cómo es posible que una nación que se consideraba moderna, culta, con artistas, científicos, cómo pudo organizar y ejecutar algo tan monstruoso a escala industrial? Pues bien, vamos a ver justo eso, el viaje, el terrible viaje desde una ideología de odio hasta su implementación burocrática, fría y letal. Vale, pues empecemos por el principio, el ascenso al poder. ¿Cómo es posible que el partido nazi pasara de ser un grupo casi marginal, de los que se reúnen en cervecerías, a tener el control absoluto de toda Alemania? Vamos a verlo. Fijaos bien en esta cronología, porque lo que es realmente alucinante es la velocidad. La velocidad. En cuestión de semanas, lo que quedaba de la democracia alemana fue, ¡puf!, desmantelada. Fue una combinación de factores. Por un lado, la Gran Depresión, que generó una desesperación brutal. Por otro, el nombramiento de Hitler, que fue un error de cálculo garrafal de la élite conservadora, que pensaba que podría controlarlo. Y la guinda del pastel, el incendio del Reichstag, la excusa perfecta, servida en bandeja, para suspender todas las libertades y hacerse con el poder absoluto. Y en el corazón, en el mismísimo núcleo de este nuevo Estado, estaba esto. El Führerprinzip, el principio del líder. Y ojo, que esto no era un sistema político al uso, no. Era básicamente un culto a la personalidad. Toda la autoridad, toda la ley emanaba de una única persona. Lo que Hitler decía, iba a misa. ¿Y la consecuencia de esto? Pues que se eliminaba de un plumazo cualquier tipo de control, cualquier equilibrio de poder. No había nada que lo frenara. Claro, la pregunta es, ¿y cómo se impone algo así en toda una sociedad? Pues a través de un proceso con un nombre muy alemán, Gleichschaltung, que viene a ser coordinación o sincronización. Básicamente, el régimen se aseguró de que no quedara ni un solo resquicio para la disidencia. ¿Qué hicieron? Disolvieron sindicatos, prohibieron todos los demás partidos políticos. La propaganda nazi se metió hasta en la sopa, en cada rincón de la vida, desde el trabajo hasta el tiempo libre. Pero claro, un control tan absoluto no se puede mantener solo con propaganda y buenas palabras. Hace falta algo más. Hace falta miedo. Se necesita una auténtica arquitectura del terror. Y ahora vamos a ver ¿cuáles fueron las instituciones que se crearon precisamente para eso? Para imponer la voluntad del régimen por la fuerza. Y aquí tenemos a sus dos grandes pilares. Por un lado, las SS de Himmler, que cuidado, no eran solo los guardaespaldas de Hitler, no, eran una organización gigantesca, un Estado dentro del Estado, que lo controlaba absolutamente todo, desde la policía normal hasta los campos de concentración. Y por otro lado, la Gestapo, la famosa policía secreta. Su trabajo era convertir a la sociedad alemana en una red de miedo y espionaje. La denuncia de un vecino, un comentario desafortunado, podía significar la tortura y la muerte. Y esto es importantísimo, es clave para entender cómo funcionaba todo. Fijaos en cómo se construyó la persecución, paso a paso, y de forma completamente legal. No empezaron con violencia en las calles, no, empezaron con leyes. Las leyes de Nuremberg, por ejemplo, fueron el primer gran golpe. Despojaron a la población judía de sus derechos más básicos, de su ciudadanía. Los convirtieron en parias, los aislaron, y a partir de ahí, la cosa solo fue a peor, hasta llegar a la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. Ese fue el punto de inflexión, el momento en que la discriminación legal se transformó en violencia física, abierta y brutal. Toda esa violencia organizada, claro, necesitaba un lugar físico donde llevarse a cabo, y eso nos lleva directamente al sistema de campos, una red siniestra que acabaría extendiéndose como una plaga por toda Europa. Pero ojo, es crucial entender una cosa. El sistema de campos no nació como un mecanismo de genocidio, para nada. El primer campo, Dachau, se abrió en marzo del 33, apenas unas semanas después de que Hitler llegara al poder. Y su objetivo inicial era muy claro: encerrar y reprimir a los opositores políticos, comunistas, socialdemócratas, básicamente cualquiera que se atreviera a alzar la voz contra el nuevo régimen. Pero, como era de esperar, esa red de indeseables empezó a crecer y a expandirse muy rápido.
A los presos políticos pronto se les unieron muchos otros grupos que, según los nazis, no encajaban en su visión del mundo. Testigos de Jehová, por sus creencias, homosexuales, marcados con el infame triángulo rosa, los llamados asociales, que podía ser cualquiera, desde un mendigo hasta una prostituta. Y por supuesto, los pueblos romaní y sinti, que también sufrieron su propio genocidio. Y entonces estalla la Segunda Guerra Mundial, y con la guerra la ideología nazi se radicaliza hasta extremos inimaginables. Esto nos lleva a la fase final, la más oscura y escalofriante de todo su plan, la llamada solución final. Y un momento clave es la conferencia de Wannsee. Cuidado, en esta reunión en una lujosa villa de Berlín no se decidió cometer el holocausto. Esa decisión en realidad ya estaba tomada en las más altas esferas. Lo que se hizo en Wannsee fue algo mucho más frío y terrible: coordinar la burocracia del asesinato. Se sentaron altos cargos con sus cafés y sus papeles para planificar con una frialdad industrial cómo movilizar todos los recursos del Estado para aniquilar a millones de personas. Y si hablamos de frialdad y cinismo, esto es el mejor ejemplo: la perversión total del lenguaje. En las puertas de muchos campos, el más famoso Auschwitz, se podía leer este lema: Arbeit macht frei, el trabajo libera. Una mentira repugnante. La realidad era justo la contraria. Vernichtung durch Arbeit, exterminio a través del trabajo. Una política deliberada para exprimir hasta la última gota de vida de los prisioneros antes de que murieran. A ver, es súper importante que entendamos bien esta distinción, porque a veces se confunde. Había dos tipos de campos. Por un lado, los campos de concentración, que eran sobre todo lugares de trabajo forzado, de encarcelamiento, sitios donde la gente moría lentamente, de hambre, de agotamiento. Y luego estaban los campos de exterminio. Esto era otra cosa. Sitios como Treblinka o Sobibor eran literalmente fábricas de muerte. Su único propósito era asesinar en masa de la forma más rápida y eficiente posible. Y luego tenías el híbrido, el monstruo de Auschwitz-Birkenau, que era las dos cosas a la vez: un gigantesco campo de trabajo esclavo y el mayor centro de exterminio de la historia. El proceso, una vez capturados, era metódico, casi industrial, y la deshumanización, el primer paso para anular a la persona, empezaba ya en el viaje. Imaginad, días y días encerrados en vagones de ganado, apretados, sin comida, sin agua, sin las más mínimas condiciones sanitarias. El objetivo era claro: quebrarles el espíritu incluso antes de llegar a su destino. Y al llegar al andén, en campos como Auschwitz, venía el siguiente paso: la selection, la selección. Allí, de pie, un médico de las SS, con un simple gesto de la mano o del bastón, decidía en un segundo quién vivía y quién moría, derecha, izquierda. Unos a las cámaras de gas directamente, otros, los que parecían más fuertes, a trabajar como esclavos hasta morir. Una decisión totalmente arbitraria que separaba a madres de hijos, a maridos de mujeres, para siempre. Una vez dentro, el proceso continuaba. El siguiente paso era borrar por completo la identidad de la persona. Les quitaban sus ropas, sus últimas pertenencias, les rapaban la cabeza al cero y les quitaban lo más personal, lo más humano que tenemos: el nombre. Dejaban de ser David, o Sara, o Jacob. Dejaban de ser individuos con una vida, con una historia. Y en su lugar, ¿qué les daban? Un número. Esto culminaba con el tatuaje de un número de serie en el antebrazo, algo que se hizo de forma sistemática en Auschwitz. Ya no eran personas. Eran solo eso, un número, una pieza más, intercambiable, en la inmensa maquinaria de la muerte. La deshumanización, en este punto, era ya total y absoluta. 6 millones. 6 millones. Es una cifra que cuesta incluso imaginar. Ese es el número estimado de víctimas judías del Holocausto. Porque no nos equivoquemos, el objetivo central, la obsesión del genocidio nazi, fue la aniquilación total y sistemática del pueblo judío de Europa. Pero la maquinaria de odio nazi era insaciable. Y no se detuvo ahí. Devoró a millones y millones de personas más. Más de 3 millones de prisioneros de guerra soviéticos tratados de forma infrahumana. Millones de civiles polacos y eslavos. Cientos de miles de romaníes y sintis en el Porágimos. Personas con discapacidad asesinadas en el programa de eutanasia Action T4. Y por supuesto, opositores políticos, homosexuales, testigos de Jehová. El alcance de la matanza fue inmenso. Cuando la guerra terminó y el mundo descubrió la verdadera magnitud del horror, tuvo que enfrentarse a una pregunta: ¿cómo se juzga algo así? Los crímenes eran tan atroces que las leyes existentes se quedaban cortas. Por eso, en los juicios de Nuremberg, se tuvo que crear un nuevo concepto jurídico: crímenes contra la humanidad. Fue un intento, quizá desesperado, de hacer justicia y de establecer un precedente para que atrocidades de esta escala nunca más quedaran impunes. Y terminamos con esta reflexión. El Reich de los 1000 años, como lo llamaban, se derrumbó en solo 12. Pero en esos 12 años dejó una cicatriz en la historia de la humanidad que jamás se borrará. Así que la pregunta que nos queda, la que resuena hasta hoy, es esa.
Si duró 12 años, ¿cuánto tiempo deben durar sus lecciones para que, de verdad, la historia no vuelva a repetirse?